Hola, ¿qué tal? Soy Sid y te doy la bienvenida a este segmento de video. El día de hoy vamos a ver un video dividido en dos partes. La primera parte vamos a hablar de la banca comercial. Vamos a hablar del contrato de depósito y del contrato de préstamo. Y vamos a ver un poquito a detalle la banca de depósito, porque en el último video hablamos de la banca de inversión. Si no han visto el último video, se los dejo por aquí. Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de la banca de depósito. Una vez explicado esto, vamos a explicar el típico fraude que cometen los banqueros para apropiarse de los recursos de manera ilegal. Y una vez que comprendamos este patrón de comportamiento de los bancos, vamos a comenzar ahora sí con la segunda parte, que es el estudio de la historia desde la vista económica. Es decir, este patrón de comportamiento que explicaremos lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia en muchas ocasiones, causando como siempre auge, crisis, recesión y en muchas ocasiones guerra, muerte y hambruna. Entonces, pues vamos a empezar. Primero que nada, la razón por la que hay que distinguir perfectamente la banca de depósito y la banca de inversión es porque cumplen con funciones completamente distintas. Si un individuo le lleva al banquero el dinero, pero lo lleva a la banca de inversión, a la sección de inversión o a la banca directamente de inversión, es porque él sabe que va a tener que entregar ese dinero y que no va a poder disponer de él durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? El plazo que establezca el contrato. ¿A cambio de qué? De que cuando reciba el dinero de regreso va a tener una rentabilidad, un tipo de interés. ¿Cuánto interés? El interés que se establece en el contrato. Entonces, el contrato de préstamo es ceder la disponibilidad de tus recursos para que él los tome, el banquero, y los utilice a su consideración, a cambio de que cuando vence el plazo recibas un beneficio. Por un lado, hay que recordar cuál es la regla de la banca de inversión. No hay que olvidar eso. Que si la banca de inversión recibe X cantidad de dinero, solamente puede prestar ese dinero. Lo que previamente dejaron para inversión es lo que se puede prestar. La banca de inversión no puede o no debe prestar más de lo que previamente se recibió como un depósito con ese propósito. Ahora bien, si este individuo le lleva al banquero el dinero, pero lo lleva a la banca de depósito, sus intenciones son completamente distintas. No quiere poner a trabajar el dinero. Él necesita esa disponibilidad del dinero. Entonces lo lleva a un lugar porque necesita contratar custodia. Necesita contratar seguridad para sus recursos. Entonces, esa es la función de la banca de depósito. En la antigüedad, los griegos utilizaban los templos como banca. No solo de depósito, también había una parte separada que era para inversión. Se utilizaban los templos como el de Artemisa, como el de Apolo o como el de Hera para aprovechar, digamos, esa fortaleza. Eran edificaciones fortificadas, autónomas, que tenían su propia milicia y que además, al ser un templo a un dios, tenía cierto halo sagrado que hacía que la gente confiara más en ellos. Entonces, en aquellos tiempos los griegos utilizaban los templos. Poco a poco, y por la misma demanda de este servicio de depósito, porque en aquel entonces sí era muy utilizada la banca de depósito, empieza a surgir de manera natural la banca comercial ya en individuos, no tanto en templos. Y así es como sigue multiplicándose la banca. Ahora bien, sobre la banca de depósito podemos ver dos tipos de bienes que puedes depositar. Bienes no fungibles o bienes fungibles. Si tú ves en el diccionario el término fungible, te viene como algo desgastable o algo que se va deteriorando con el tiempo. Sin embargo, para fines prácticos y en el ámbito económico, podemos reemplazar esa palabra por la palabra reemplazable. Entonces son los bienes no reemplazables y los bienes reemplazables. En uno de los ejemplos vamos a ver por qué se puede utilizar reemplazable en lugar de desgastable. Sí tiene una razón de ser y la vamos a ver. Pero vamos a empezar por los no fungibles. ¿Qué son los bienes no fungibles? Es como si tú vas y rentas una bóveda.
Tú ahí puedes guardar cosas que para ti son valiosas, que son únicas para ti. Quizá algo como, no sé, las joyas de la abuela o las cartas de algún tatarabuelo. Lo que para ti es valioso, lo que es irreemplazable, es un objeto no fungible. Lo fungible es un objeto que sí se puede reemplazar. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver el trigo, que es el más clásico, el más típico. Todavía al día de hoy vemos comunidades donde en lugar de que cada uno tenga su granero, tienen un silo de acero inoxidable bien estructurado para que se mantenga y se conserve bien el trigo, mucho mejor de lo que lo podría tener cada agricultor en su parcela o en su granero. Ahora bien, el trigo es un bien fungible. Si yo voy y dejo 1 tonelada de trigo, yo no espero que me regresen exactamente esos mismos granos de trigo que yo dejé. Yo voy y los dejo. Y yo sé que si vengo mañana, o en una semana, o en un mes, y pido mi trigo, me van a entregar la misma cantidad, en la misma calidad de trigo, pero no va a ser el mismo trigo. De hecho, si yo voy y dejo mi tonelada de trigo, en ese mismo momento a lo mejor llega algún comerciante, panadero y dice, oye, necesito trigo, y se lo lleva en su camioneta enfrente de mí. Yo no me tengo por qué enojar, porque aunque yo veo que se llevan mi trigo y lo gastan, porque es gastable, también es reemplazable y a mí me van a dar algo de igual valor y calidad en compensación. Y esa compensación o eso que yo tengo ahí, aunque no es mi trigo físicamente, las mismas moléculas de trigo que yo llevé, me van a entregar algo de similar valor y cantidad. Y a esto se le llama tantundem, palabra muy importante. El tantundem es lo que tiene que conservar la banca de depósito como respaldo. En otras palabras, es el coeficiente de caja de 100%. Que si 10 personas fueron a dejar cada uno 1 tonelada de trigo, al final ninguno se va a llevar el mismo trigo exactamente. Se va a llevar el trigo de algún otro vecino, pero de la misma calidad. Pero sabe que ahí está esa cantidad y ese es el tantundem. Entonces, es súper importante que se mantenga el tantundem o el coeficiente de caja de 100%. Antes de continuar, tengo que mencionar el libro en el que estoy consultando todo esto. Lo voy a poner por acá, porque si lo quieren comprar es una muy buena adquisición. Se llama Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, del profesor Jesús Huerta de Soto. También eché mano de un doctorado, de una tesis doctoral que consulté. Se las voy a dejar en la descripción. Y todo lo que vaya citando se los voy a ir dejando en la descripción. Así que bueno, vale mencionarlo porque pues honor a quien honor merece y de donde yo he aprendido se los comparto. Bueno, ahora sí, antes de que se me olvide eso, vamos a continuar. Ahora bien, vamos ya ahora sí con el banquero. Aquí el banquero, digamos que se queda sin dinero para prestar. No tiene dinero. Lo normal sería que ofreciera intereses para atraer a los ahorradores a que le rellenen aquí para él poder prestar y ganar dinero de los préstamos. Pero ¿qué pasa? Que este banquero de repente se da cuenta que en la banca, en la sección de depósito, tiene por ahí bastante dinero, quizá monedas de oro, ahí acumulando polvo. Llevan a lo mejor 10 años ahí, nadie ha ido por ellas, esas monedas ahí están de ociosas. Entonces el banquero se le ocurre una idea. Oye, ¿qué te parece si agarro este dinero de aquí y lo presto? Total, no van a venir todos a pedirme su dinero. El banquero confía en la teoría de los grandes números, que si son muchos los clientes y mucho el dinero, que venga 1, 10 o 15, no pasa nada, les pago. Así surge la reserva fraccionaria, como algo ilegal, como algo que no se debía de hacer, porque disponer de este dinero para prestarlo en la banca de inversión es no solamente algo que se hace a escondidas, algo vergonzoso, es algo ilegal. ¿Por qué? Primero porque violas los contratos. En el momento en el que tú sacas dinero de acá, ya no tienes el tantundem.
El tantum ya no se tiene, ya no hay un coeficiente de caja de 100%, hay una reserva fraccionaria ahora. Entonces, aquí se viola el contrato de depósito porque no se está respetando el tantundem. Y aquí se viola también la regla porque no se debe prestar dinero que no se ha recibido con ese propósito para inversión. Entonces, el banquero sabe que está cometiendo un delito. Pero él dice, ¿qué probabilidad hay de que me atrapen? Presto el dinero, regresa el dinero, cobro intereses y el dinero lo puedo ir y dejar otra vez ahí. Pam, 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 ahí está el dinero. El banquero feliz, crimen perfecto. Aquí la pregunta, ¿crimen sin víctimas? Claro que hay víctimas. ¿Cuáles son las víctimas? Si tú depositaste aquí y ese dinero se lo llevan de ahí y lo prestan, tú crees que ahí tienes el dinero, virtualmente. Entre los números del banco, ahí está tu dinero. Pero ese dinero virtualmente está ahí, pero también se fue para los gastos de la persona que lo pidió como préstamo. Entonces el dinero teóricamente está en dos lugares a la vez. ¿Y qué es eso? Multiplicar el dinero por 2. Y esto no lo hacen una vez, lo hacen muchas veces. Al punto de que ya, ¿para qué regresamos el dinero? Mejor conservamos una parte, el resto ya lo usamos. Y esa es mi reserva fraccionaria. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú haces eso y multiplicas a través de créditos, y eso lo hacen muchos otros bancos, en general, ¿qué estás haciendo? Una expansión crediticia, un aumento en la oferta monetaria. ¿Y qué pasa cuando aumentas la oferta monetaria? Pero los bienes y los recursos son los mismos, creas inflación. Ahora bien, esas son las víctimas. Todas las personas víctimas de la inflación, básicamente, es por esta práctica repetida constantemente a través de los bancos. Ahora explicado el fraude, el truco, la trampa, que al día de hoy ya lo vemos legal, porque en los próximos videos vamos a ver cómo interviene el gobierno y lo hace legal. Pero, por ahora, explicado esto, vamos a empezar a estudiar un poquito la historia. Nos vamos a ir al pasado, a la antigua Grecia, año 480 a.C. ¿Por qué puse el 480? Porque va a ser muy fácil de relacionar y mentalizar. El año 480 fue cuando hubo la Segunda Guerra Médica, la guerra de los espartanos contra los persas con ayuda de los atenienses. Esto ustedes lo van a recordar porque hasta la película está. Pero, después de la batalla, de las batallas médicas, Atenas y Esparta pues pelearon juntos, de cierta manera son como aliados. Pero recordemos que Grecia en aquel tiempo no era un país unificado, eran un montón de polis o ciudades-estado que cada una tenía sus propias reglas y su propia forma de gobierno. En el caso de Atenas, tenemos una democracia de libre mercado. En el caso de Esparta, tenemos una monarquía de 2 reyes. ¿Por qué explico esto? Porque después de las guerras médicas, Atenas empieza a comercializar, empieza a crecer, empieza a tener influencia en las demás polis, empieza a hacerse más influyente en los demás. Y entonces, eso no le parece bien a los espartanos. ¿Cómo es posible que estos atenienses se nos suban a las barbas y de pronto tengan tanta influencia y tanto poder? Estos conflictos nos llevan en el 431 AC, y de hecho termina hasta el 404 AC, esto es la batalla del Peloponeso. Aquí son griegos contra griegos. Tenemos la Liga del Peloponeso encabezada por Esparta y la Liga de Dedos encabezada por Atenas. Y vale mucho la pena que por ahí se busquen algún documental sobre las batallas, las batallas de este periodo de tiempo en el que se pelean del Peloponeso contra los atenienses, que tienen ahí una batalla en la cual ganan los espartanos. Los espartanos tienen superioridad militar, y aquí la razón por la que hago tanto énfasis en esto de que una es un libre comercio, una es una monarquía, y que acá en la batalla del Peloponeso se pelean entre los mismos, es porque
cuando una polis se vuelve la hegemónica, es su política y su forma de gobierno la que se va digamos, a dispersar por las demás polis. Aquí hay un punto en el que al tomar ahora la hegemonía los espartanos por la fuerza, y de hecho al ganar los espartanos en Atenas quitan la democracia y establecen una oligarquía, tenemos un cambio de gobierno. Es importante, un tipo de economía distinto. Entonces, cuando vemos algunas cosas hacia adelante, hay que pensar que aquí había un libre comercio. Y después de estas batallas, aquí ya tenemos una monarquía con un gobierno autoritario militar. Vale mencionar esto. Más adelante, en el 356 al 323, estamos hablando ya básicamente de la vida completa de Alejandro Magno. Aquí ya hablamos del imperio macedónico. Pero es importante entender en dónde nos encontramos en la historia, porque vamos a hablar de un personaje que nació en el 430 AC y murió en el 338 AC. Su nombre, Isócrates, era un logógrafo. Un logógrafo en aquel tiempo era una persona que escribía discursos jurídicos para defender a sus clientes ante las disputas legales. Entonces es como un abogado que lleva un compendio. Entonces, por ahí del año 393 AC, Isócrates escribe un texto llamado La Trapecítica. En este texto nos cuenta, nos narra muy a detalle una historia que se dio en un conflicto entre un banquero llamado Pasión y un depositante adinerado. El depositante, voy a quitar algunas cosas que he dibujado que ya para esta historia no son relevantes. Entonces, va esta persona con el banquero Pasión y le deja en depósito una cantidad de oro considerable. Era una persona pudiente. Por ahí era hijo de un líder, un político. Entonces, ese dinero tendría que estar aquí. Ese oro tendría que estar aquí. Porque es el depósito. Debe haber un tantum. Pero ¿qué pasa? Que aquí Pasión se mete en sus negocios, en sus asuntos, y se encuentra en la situación en la que viene luego el depositante, el ahorrista, y le dice, oye, necesito mi dinero, dámelo. Y Pasión no se lo puede dar, le empieza a dar largas, oye, pues es que fíjate que tuve problemas económicos, pero dame tiempo y te pago, no vayas a decirle a los demás porque vienen y me reclaman y ahora sí me quiebran. Entonces aquí el ahorrista, la persona que fue a depositar, dice, bueno, está bien, te voy a dar un tiempo para que me pagues. Sin embargo, Pasión, en lugar de ponerse a trabajar y en lugar de ponerse a producir para pagar su deuda, utiliza sus influencias y empieza a falsificar documentos, a falsificar, a sobornar, a comprar. Recordemos que tiene mucha influencia porque él financia o ha financiado en algún momento a personas importantes. Entonces, aquí se da el conflicto. Y cuando viene el ahorrista y dice, oye, ya te esperé, ya me vas a pagar, quedan en otro lugar que se llama Ponto para hacer la transacción ahí, para el banquero cuidarse de su reputación. Lo que se sabe y lo que tenemos en los registros es que Pasión desapareció, no sabemos cómo, no se explica, pero Pasión desapareció a los esclavos que habían sido testigos de la operación. Entonces, cuando llegan a esta situación, cuando este dice, ¿sabes qué? Pues aquí te vas a meter en un problema. Pasión tiene documentación que dice, no, si yo no te pago eso, es porque tú me debes un préstamo, con documentos falsificados. Entonces, Isócrates nos cuenta que se tuvo que buscar testigos indirectos, alguien que vio que llegó con el dinero y que supo que lo dejó en el negocio en el banco de Pasión, alguien que vio o que se enteró de manera indirecta o que simplemente pudo aportar algo. Tristemente no sabemos cuál fue el fallo de ese pleito legal.
Lo que sabemos es que lo más probable es que, dadas las circunstancias, y que había un esclavo que sí sabía, pero Pasión no quiso entregarlo, sabemos que lo más probable es que haya quedado como culpable. En tal situación, o tuvo que haberle pagado, o tuvo que haber sido castigado, tuvo que haber sido condenado. Sabemos por otros escritores que eventualmente recuperó su reputación Pasión y dejó a uno de sus esclavos el negocio, es decir, el negocio continuó, el negocio de Pasión. Pasión era un esclavo liberado. Cuando fue esclavo, trabajó para banqueros y una vez que fue libre, puso su propia banca. La esclavitud en Grecia era algo distinto a como lo imaginamos, era algo más como criar un niño y a cierta edad, normalmente desde los 25 para arriba, ya era muy poco el porcentaje de gente que seguía siendo esclava. Normalmente ya los liberaban. ¿Por qué? Porque ellos que liberaban esclavos sabían que si en algún momento tenían problemas, podían solicitar ayuda de esos esclavos liberados. Bueno, Pasión era uno de esos esclavos liberados y como trabajó siendo esclavo en la banca, conocía el negocio de la banca y continuó el negocio de la banca. Pero eso es lo que nos cuenta Isócrates. Nos da a detalle cómo era la interacción de los banqueros, sus influencias, sus prácticas. Y también tenemos información que viene de otro orador, otro famoso griego, Demóstenes, que nos cuenta que esto era muy habitual, era algo muy recurrente. Entonces, analizando los datos de Isócrates y lo que nos dice Demóstenes, podemos entender que en esta etapa de Grecia había una expansión crediticia, porque esto estaba pasando muchas veces, la expansión crediticia. Eso fue, como les digo, en la trapecítica, en el 393 AC. ¿Qué pasó más adelante? Llega el 377 a.C. y el 376 a.C. y Grecia, bajo el cargo o bajo la dirección hegemónica de los espartanos, entra en una grave recesión económica, en una crisis económica muy fuerte. 377, 376 y ojo con el 371, es clave. Si tú te pones a investigar cuándo cayó Esparta, te van a decir, no, cayó en el 371 por una guerra que tuvo contra Tebas, que era otra polis griega. Lo cierto es que muchas veces la historia nos cuentan las consecuencias. Si tú buscas un documental de la Gran Depresión, te van a hablar del crack para adelante, pero casi nadie se pone a ver las causas del problema. Entonces, tenemos una ciudad o una polis que se dedica a la guerra, enfocada a la guerra, con una crisis económica muy fuerte. ¿Y qué hace una potencia militar cuando tiene problemas? Busca ver con quién pelear, porque de esa manera pueden robar los recursos y esclavizar a los ciudadanos o ponerlos como ciudadanos de baja categoría. Entonces, sí, es cierto, en el 371 tuvieron una guerra contra los tebanos, pero ya venían de una crisis económica. Y para muestra, podemos analizar las condiciones de Esparta en las guerras médicas, donde ellos aportaron ya para la guerra fuerte alrededor de 9.000, 10.000 soldados, y para la guerra contra los tebanos llevaban 1.200. Ahora bien, aún así era uno de los ejércitos más temidos de la época, pero no contaban, y bueno, aquí igual me salgo un poquito, les recomiendo bastante investigar la batalla de Leuctra, Leuctra, Leuctra. En esa batalla se enfrenta Epaminondas, un líder muy inteligente tebano, contra los espartanos. Tienen una estrategia militar muy particular. El caso es que los espartanos iban muy convencidos de que iban a ganar contra los tebanos, no contaban con ese otro general que les iba a cambiar la estrategia militar, debilitando las falanges espartanas, porque los hizo enfrentarse por formación directamente con lo que le llamaban el Sagrado Batallón de Tebas, que era la élite de los tebanos. Entonces Esparta, debilitada por crisis, debilitada por recesión, con pocos soldados, porque obviamente hay menos recursos, va y pierde la batalla contra los tebanos. Y ahí termina la etapa
de los espartanos hegemónicos. No le dura mucho el gusto a los tebanos, porque los espartanos son muy dados a aliarse después. En este caso, los espartanos se alían con los atenienses y juntos van y derrocan de nuevo a Tebas, pero quedan muy cansados, muy agotados por la guerra, y eso lo aprovecha Filipo II de Macedonia, el cual aprovecha esa debilidad y empieza a invadirlo. Macedonia era vista como una tierra de bárbaros para los griegos, eran como esos del norte que no son filósofos como nosotros, ellos eran productores de materias primas, de madera principalmente para los navíos de los atenienses. Bueno, pues Filipo II de Macedonia toma el control y vale mencionar que Filipo mucho tiempo fue cautivo de los tebanos. Entonces él conocía las estrategias militares de los tebanos y se las enseñó a su hijo Alejandro Magno, que también era un genio militar y perfeccionó esas técnicas. Entonces, por eso Alejandro Magno utilizó la técnica de los tebanos muchas veces contra los mismos griegos, porque iban siempre con las mismas falanges espartanas y los tebanos tenían una formación distinta. Por eso es que es importante, vale bastante que chequen la batalla del Peloponeso y la batalla de Leuctra, porque son historias muy interesantes que enseñan mucho. El caso es que Alejandro Magno, pues su vida básicamente fue conquistar. Él tenía su visión, creía que los dioses lo habían elegido y él se dedica a conquistar. En algún punto antes de morir, en el 323, llega a lo que es Egipto y lo reciben como un libertador, porque Egipto en ese entonces estaba oprimido por los persas. Llegan, lo reciben como un libertador, lo llevan al templo de Amón, el oráculo le dice que él es el elegido para ser el faraón, él acepta, pero él tiene sus cosas, él quiere seguir conquistando, ese es su ideal. Se va y deja a cargo a uno de sus generales, a Ptolomeo I. Cuando Alejandro Magno, si bien no pierde ninguna batalla, ya de tanto estar años y años en guerra, avanzando, conquistando ya su propio ejército, es ya vámonos, ya quiero disfrutar lo que he ganado, tenemos mucho dinero, hemos ganado mucho. Pues eso, y que se enferma Alejandro Magno muere. Y Ptolomeo I, voy a poner un 1 para que no se confunda con una I. Pero bueno, Ptolomeo I se queda como, digamos, el faraón en Egipto. Tiene varias esposas, una de ellas se llama Berenice, tiene a Ptolomeo II le da para adelante, empieza a avanzar, esto ya se le llama el reino tolemaico. Algunos dicen que todavía es parte de la era griega, otros dicen que aquí termina la era griega con la muerte de Alejandro Magno, porque al morir Alejandro Magno se divide en todos el imperio de Alejandro se divide entre los generales. Ptolomeo se queda con Egipto. Y este es el Egipto de las Cleopatras. Aquí Cleopatra I, segunda, tercera, cuarta y Ptolomeo I, segundo, tercero, cuarto. Era una monarquía endogámica, se casaban entre hermanos. De los 15 Ptolomeos, alrededor de 12 fueron matrimonios entre hermanos o entre tíos y sobrinas, etc. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que en el reino tolemaico, mientras estuve haciendo mi investigación, resulta que también ellos encontraron problemas. ¿Por qué? Precisamente porque era una economía muy cerrada. Usaban monedas de otro gramaje distinto al del resto de los países o de los imperios. Entonces, mientras que en otros lugares la moneda era de 17 gramos, aquí la usaban de 14. Y cuando llegaba gente aquí le confiscaban sus monedas y se las cambiaban por monedas de ahí. Y en esa zona, en ese tiempo, en Egipto, la plata era incluso más escasa que el oro. Era incluso más valiosa que el oro. Las monedas de oro y plata eran lo que se utilizaba. Sin embargo, en un punto, empezaron también a devaluar la moneda. Como hubo una escasez de plata y era una economía muy cerrada, empezaron a usar el bronce. Como consecuencia también enfrentaron la inflación, también se vieron debilitados. Y además fue un reino muy sangriento, muy dado al asesinato entre los mismos familiares de la monarquía y eventualmente se vieron debilitados. Para cuando llegamos
a Cleopatra séptima y a Ptolomeo XIII, ya hablamos de un reino ya en decadencia. Aquí es cuando ya te van a decir, bueno, es que llegaron los romanos y Julio César llegó ahí, se tomó el control y esa historia ya la conocemos. Pero hay que considerar que el reino tolemaico también tuvo su periodo de inflación y devaluación. Dentro de las referencias que les voy a dejar, hay una tesis doctoral muy interesante que viene con sus referencias y todo, que nos habla un poquito acerca de los espartanos y cómo ellos tenían una sociedad socialista. Y habrá quien diga, no, es que estás mal, el socialismo es de Marx, el siglo XX para acá. Pero si analizamos en esa tesis el comportamiento habitual que se ha podido recopilar sobre Esparta, vemos que había la repartición equitativa de las tierras, vemos que había ese impedimento para que el individuo pudiera crecer vía comercial. Era pues básicamente un estado socialista, donde el gobierno era muy injerencista y pues eventualmente cayeron. Entonces vale mucho la pena estudiar esos detalles. Ya más adelante en otros videos vamos a entrar en el tema de Roma. Roma también tiene mucho que entregarnos, pero antes de irnos hay que mencionar algunos datos adicionales. Por ejemplo, el Tolemaico llega que hasta el 30 AC aproximadamente, el 45 al 30 aproximadamente. Bueno, en el año 88 antes de Cristo hubo también un problema económico en Efeso, que era una de las polis. Y en Efeso, al darse esta situación de los banqueros, en lugar de castigarlos, porque ya sabemos que es malo lo que están haciendo, es decir, no ignoraban, los banqueros no ignoraban que esto se tenía que respetar. Pero en lugar de que interviniera el gobierno y castigara a los banqueros, llega y les da una prórroga de 10 años para pagar sus incumplimientos. A la gente de Argentina se le va a hacer muy conocido esto. Hubo un corralito antes de Cristo. También, los banqueros sabían lo que estaban haciendo. No eran inocentes, sabían que estaban haciendo mal. Y bueno, pues básicamente son algunos conceptos que nos tenemos que llevar. Sobre todo de esto, del tipo de práctica que causa los problemas, y vamos a seguir viendo la historia y vamos a ver cómo van presentándose esas situaciones. El corralito en el 88, la recesión griega que vino precisamente por lo que Isócrates nos dejó ver junto con Demóstenes, y eso ocurre porque pues tenemos un estado socialista y en la tesis doctoral ahí viene más explicado todavía. Así que, bueno, pues por ahora vamos a concluir. Solo me resta despedirme de ti. Te mando un muy fuerte abrazo y que estés de lo mejor. Felices inversiones.